abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí. Tengan ustedes muy buenos días, apreciados hermanos, hermanas de Radio Sublime Gracia, a todos los que nos están oyendo también a través de estas ondas radiales. Mi nombre es Flavio Dorado y es un gusto estar con ustedes en esta hora para compartir la palabra de Dios. En esta ocasión he titulado al mensaje Aprecio o desprecio por las cosas de Dios. Y está basado en la vida de dos personajes de la Biblia en el Antiguo Testamento. Uno es Esaú y el otro es Jacob, ambos hijos de Isaac, hijo de Abraham. Entreguemos este tiempo a Dios en oración para que Él prepare nuestros corazones para estar atentos a su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora por poder reunirnos, Señor, y compartir a través de Radio Sublime Gracia la palabra tuya, Señor. Te rogamos que abras nuestro corazón, te rogamos, Señor, que abras nuestra mente para poder oír lo que tú quieres enseñarnos. Que sea de bendición, Señor, para todas aquellas personas que vayan a escuchar este mensaje. Te rogamos, Señor, por todas las personas que están necesitadas también. Nos acordamos de los enfermos, para que tú en tu misericordia les proveas para todas sus necesidades y en tu gracia y perfecta voluntad los sanes. Dales fe para confiar en ti, dales fe para entregarse a ti en espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, queridos hermanos, sin más podemos abrir la Biblia. Si tienen una cerca, les invito a que la podamos abrir y leer en Génesis, el capítulo 25, del versículo 19 al versículo 34. La palabra de Dios dice así: Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom.
Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Qué tremendo pasaje, queridos hermanos. Nos habla de los descendientes de Abraham, Isaac, el cual, una vez casado con Rebeca, ésta le dio a luz 2 hijos. Fíjense que desde el vientre de su madre Rebeca había lucha en su barriguita, y obviamente en esos tiempos no había los implementos médicos como hoy día los encontramos o los tenemos. No sabía que en su vientre había seguramente 2 bebés, y sin embargo se encontraba inquieta Rebeca y fue a consultar a Jehová, y éste le respondió y le dio a entender que había 2 bebés en su vientre, y cada bebé daba cuenta de que iba a ser diferente el uno al otro. Iban a ser 2 naciones distintas, un bebé una nación y el otro bebé otra nación, un bebé un pueblo y el otro bebé otro pueblo, y estos 2 pueblos o naciones que habrían de surgir de estos 2 bebés serían divididos, dice, desde sus entrañas. Estarían en tensión. Uno de los pueblos, al cual simbolizaba uno de los bebés, iba a ser más fuerte que el otro, y finalmente el Señor le dice: el mayor servirá al menor. El mayor se entendía aquel bebé que salía primero del vientre de la mamá. Y fue así. Cuando se cumplieron los días de su alumbramiento, había gemelos en su vientre, y el primero fue llamado Esaú, que era rubio, velludo, y el segundo, que fue Jacob, salió agarrando con su mano el calcañar de Esaú, o sea, la canilla, diríamos, la parte del pie arribita, ¿verdad? Entonces, vemos cómo desde el vientre estos 2 bebés peleaban entre sí, había confrontación entre sí. Ahora crecieron, dice el versículo 27 del capítulo 25 en Génesis, crecieron los niños. Y aquí se nos da algunas características de cada uno de ellos. Esaú, el mayor, dice, fue diestro en la casa, hombre del campo. Ahí nos detendremos. Fue diestro en la casa, hombre del campo. Eso quiere decir que Esaú era más aventurero, diríamos. Salía más de las tiendas donde vivían en esos tiempos. Era conocedor de las afueras, ¿no? Conocedor del campo, conocedor del mundo, diríamos. Era una persona seguramente que se relacionaba con otras personas extrañas, inclusive a sus propios familiares en casa. Era un hombre que era capaz, fue diestro en la casa, era un hombre que se movía muy bien en las sociedades entonces, ¿no? Me da a entender que es una persona que entradora, ¿no? Sin embargo, al contrario de Esaú, Jacob dice que era varón quieto y habitaba en tiendas. Era más, me da a entender también que era una persona más callada, inclusive, tal vez más introvertida, tal vez más controlada, ¿no? Y habitaba en tiendas. Eso es lo que también me llama mucho la atención. Sin dejar este pasaje, podemos leer algo muy lindo que se nos dice y muy interesante en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Aquí se nos habla de los padres de la fe, pero al hablar de Abraham, en el versículo 8,
capítulo 11 del libro de Hebreos, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando, fíjense, apreciados hermanos, dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces nos dice de Jacob que este era varón quieto y habitaba en tiendas, pero qué interesante que, ¿con quién habitaba en tiendas? Con su abuelo, Abraham, el padre de la fe, aquel a quien Dios soberanamente había escogido y le había dado promesa de que le bendeciría en gran manera, engrandecería su nombre, sería bendición. Aquel a quien el Señor le prometió que la persona que le maldijere será maldita y la persona que le bendijere sería bendita. Aquel a quien se le prometió que en su simiente o en su descendencia serían benditas todas las familias y naciones de la tierra. Entonces Jacob habitaba con él y con su padre, por supuesto, Isaac, heredero de las mismas promesas. Y más adelante la historia nos dice que Dios confirmó esas mismas promesas al mismo Jacob. Pero aquí se nos dice que este Jacob era varón quieto y habitaba en tiendas. Entonces vemos los intereses de Esaú y vemos los intereses de Jacob. Los intereses de Esaú eran más sus habilidades, sus propias capacidades, resaltar, tal vez tener fama, en fin. Era hombre del mundo, obviamente acostumbrado a las cosas también del mundo. Pero Jacob, sus intereses al habitar en tiendas y al ser varón quieto, en lo positivo, era buscar a Dios y buscar aquello que le agradaba a Dios. Y dice el versículo 28, si volvemos a Génesis 25, que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Y Rebeca amaba a Jacob. Aquí vemos una familia disfuncional, ¿verdad? Los padres no tenemos que hacer diferencia con ninguno de nuestros hijos. Debemos amarlos a todos por igual. En cambio aquí había, sí, discriminación, diríamos así, entre uno y otro. El padre amaba al mayor y la madre amaba al hijo menor. Al volver Esaú del campo, nos dice el versículo 29, cansado, tenía hambre, y notando que Jacob, su hermano, había cocinado un potaje, le rogó que le diese de comer porque estaba muy cansado. Fíjense lo que sucede cuando nosotros ponemos nuestras expectativas en nosotros mismos, en nuestras capacidades, o buscamos llenar y satisfacer nuestra vida con las cosas que nos ofrece este mundo. El campo. Vamos a volver a nuestras casas tal vez, o vamos a vivir una vida vacía, una vida sin sentido, una vida frustrada. Vamos a encontrar, sí, frustración, si es que buscamos la satisfacción de nuestras vidas en lo terrenal, en lo meramente temporal. Esaú, con toda su capacidad, pese a ser diestro, pese a ser hombre de mundo, en fin, vuelve a su casa sin nada, vacío. ¿No dice la palabra que todo es vanidad de vanidades, vacío, hueco? Y es que solo el Señor puede realmente llenar nuestras vidas plenamente y satisfacerlas también a plenitud. No fue eso no sucedió eso con Esaú. Él vino vacío del campo, de nada le sirvió sus capacidades, sus habilidades, su inteligencia, su fama, aún la forma de vida allá afuera en el mundo. Y satisfacer también tal vez sus deseos y aún pecar en el campo contra el Señor, de nada le sirvió. Volvió de ahí vacío, cansado, sin nada. En el siguiente segmento veremos, o en el siguiente versículo quiero decir, veremos cómo
Lo contrario sucede con Jacob. Él tenía algo para comer. En su quietud, viviendo y habitando en tiendas, él tenía lo suficiente para vivir. Su sustento, tenía abrigo, tenía familia, estaba alrededor de sus padres o en medio de ellos. Jacob le responde de una forma que muestra también dónde estaba el corazón, su corazón, a diferencia del corazón de su hermano Esaú. El corazón de Esaú estaba en el momento, el corazón de Esaú estaba en lo temporal, en lo meramente terrenal. En cambio, la petición de Jacob a Esaú muestra dónde estaba el corazón, cuál era su interés en lo íntimo, y era el interés por Dios y el interés por agradar a Dios. Ninguno de ellos era perfecto, indudablemente. Si continuamos con la historia, los siguientes capítulos muestran varios defectos tanto de Esaú como de Jacob. Pero la intención del corazón, el deseo del corazón de uno, demuestra dónde estaban sus deseos, sus intereses, qué es lo que realmente era prioritario para cada uno de ellos. Entonces vemos en el versículo 30 que le dice: te ruego, Esaú a Jacob, que me des ese guiso. Y en el versículo 31, Jacob le dice: véndeme en este día tu primogenitura. Sabemos que Esaú era el mayor, era el primogénito, el primer hijo, el hijo mayor. En el Antiguo Testamento, Dios había establecido, y aún era la costumbre en estos tiempos, cuando aún no había ley escrita de Dios, pero era costumbre que el hijo mayor tenga derechos por sobre sus otros hermanos o hermanas menores. Era un honor que el hijo mayor recibía al ser el primer hijo que nacía en la familia. Esto incluía una doble porción de la herencia de la familia y también llegar a ser con el tiempo el líder de esa familia. Entonces, fíjense dónde está puesto el deseo de Jacob. Él era consciente de lo que le agradaba a Dios. Y con esa petición, implícitamente estaba agradando a Dios. No vamos a entrar en el análisis, en esta meditación, en la forma en la cual él obtuvo esta primogenitura y la bendición que ésta conlleva, engañando, suplantando a su hermano, como lo vamos a ver en breve. Pero sí vamos a poner los ojos en lo positivo del deseo de Jacob, en tomar en cuenta a Dios y buscar las cosas que le agradan a él. A diferencia de Esaú, en el versículo 32, este le contesta: he aquí, yo me voy a morir, ¿de qué me va a servir la primogenitura?, le dice. Un desprecio y un menosprecio por Dios y por aquello que a Dios le agrada. Jacob, para asegurarse, en el versículo 32 le pide: júramelo en este día, y Esaú le juró la venta de la misma, de la primogenitura, a su favor. Le vendió su primogenitura. Bueno, Esaú comió el pan, comió el guisado de las lentejas, bebió, se levantó y se fue como si no hubiese pasado nada. En términos muy corrientes diríamos, le valió la primogenitura, le valió el lugar de honor que tenía como hijo mayor, le valió el hecho de poder heredar aún la doble porción de la herencia y el poder algún día llegar a ser líder. Le valió todas esas bendiciones, no le importaron. Y con esta actitud perdió demasiado. Lo perdió todo prácticamente. Esto nos lleva a una reflexión. ¿Dónde está mi corazón?
La palabra de Dios dice, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿En las cosas de este mundo? Como hijo o hija de Dios, ¿cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Es Dios lo principal en mi vida? ¿Son las cosas de Dios realmente las que me atraen o anhelo ardientemente con todo mi corazón o no? ¿Qué prioridades tengo en mi vida? Como hijo o hija de Dios, ¿soy realmente creyente? De tal manera que busco a Dios, busco conocerle, busco entenderle, busco amarle, busco servirle, busco agradarle en todo. O no soy un creyente, no soy hijo de Dios, de tal manera que me porto despreciando, me comporto sin tener en cuenta a Dios. Me pongo y fijo metas sin siquiera considerar a Dios en ellas, la existencia de Dios, y pienso simplemente en lo terrenal, en lo natural, en lo que es temporal, en lo que es la satisfacción inmediata de mis deseos, y aún peor, de mis deseos pecaminosos, como vamos a ver también en la vida de Esaú. ¿Cómo estoy delante de Dios? Creo que una gran pregunta en este momento es decir, ¿soy creyente o no creyente? ¿Soy hijo o hija de Dios? Si soy hija de Dios, ¿estoy siendo o creciendo delante de Dios? Dejando mi inmadurez espiritual, mi carnalidad, dejando de hacer caso a mis deseos y reemplazándolos por la voluntad de Dios, por Dios mismo y lo que a Él le agrada. O si reconozco que soy hijo o hija de Dios, estoy andando en el Espíritu, estoy viviendo en el Espíritu, estoy pensando en las cosas del Espíritu, me estoy ocupando en ellas, o estoy pensando, estoy andando, estoy viviendo en las cosas carnales, meramente temporales, en las que son o parten de mis propios deseos terrenales, naturales diríamos, y peor, pecaminosos. Más adelante, en el capítulo 27 de Génesis, sabemos la historia, ¿verdad? Jacob suplanta a su hermano, se disfraza con la ayuda de su madre y engaña a Isaac, que estaba ciego, se acerca a él en cierto momento para que su padre le dé la bendición de la primogenitura. Eso está en el Génesis 27. Leemos a partir del versículo 26. Le dijo Isaac, su padre, a Jacob, que en este caso estaba suplantando a Esaú: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te bendijeren, y benditos los que te bendijeren. Le dio toda la bendición. Y aconteció, dice luego, que Isaac acabó de bendecir a Jacob, el versículo 30, apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, y fue grande la sorpresa tanto para Esaú y peor para Isaac, al darse cuenta que quien había cogido toda la bendición del cielo por causa de la primogenitura había sido Jacob. Entonces dice que al enterarse Esaú lloró a su padre. El versículo 33 dice que éste se estremeció grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y que dio y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, fíjense, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y efectivamente Isaac, en su misericordia, lo bendijo. El versículo 39 y 40 dicen
que su padre habló y le dijo: He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces, fíjense cómo el pensar en lo meramente terrenal, el despreciar a Dios, el menospreciar las cosas de Dios por lo temporal, por lo pecaminoso, por aquellos deseos que no son conforme a la voluntad de Dios, traen consecuencias, y consecuencias muy tristes, y consecuencias que inclusive pueden durar a largo plazo o toda la vida, como fue en el caso de Esaú. En cambio, el aprecio por Dios, el valorarle y valorar lo que a Dios le agrada, el valorar, el buscar a Dios y buscar agradarle, trae consecuencias positivas, trae bendición, trae abundancia, y no necesariamente material, sino también espiritual, sobre todo a la vida de uno. Nuevamente surge la pregunta: ¿estamos valorando a Dios? ¿Estás valorando a Dios? ¿O estás nada más en la gratificación instantánea, dando lugar y gusto a tus deseos temporales, terrenales? Puede ser una relación que no es conforme al corazón de Dios, puede ser un pecado que te tiene esclavizado, al cual le das gusto continuamente y que no puedes deshacerte de él. Prefieres otras cosas, tomar tiempo en vez de estar con Dios, orar, meditar la palabra de Dios o servirle en alguna capacidad, en algún área, en la congregación, en la iglesia. Prefieres otras cosas que no necesariamente pueden ser pecaminosas, pero las prefieres, y cuando el Señor te dice haz algo bueno, acallas esa voz y te ocupas de otras cosas. Entonces, para Esaú fue muy triste y aún se nos describen más consecuencias en el libro de Hebreos, este desprecio y menosprecio por Dios y las cosas de Dios que él tuvo. En el libro de Hebreos capítulo 12 se nos habla de él y se nos dan algunos consejos a partir del versículo 12, capítulo 12, versículo 12, pero específicamente a partir del versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, o sea, algún inmoral o profano, aquel que menosprecia a Dios y las cosas de Dios, como Esaú, que por una sola comida, un plato de lentejas, vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esto me llama poderosamente la atención. Primero, que se nos habla que era un hombre de campo, pero ¿qué hacía en el campo? Bueno, fornicaba. Practicaba la inmoralidad, Esaú. Dios nos libre. Dios nos libre de cometer en el campo, en este mundo, cualquier pecado y ofender a Dios. Dios nos ayude a vencer aún toda tentación, porque Él nos ha dado de su Espíritu Santo aún para prevalecer por sobre nuestras propias concupiscencias. Y dice que también era profano, claro, porque despreció a Dios y lo que a Dios le agradaba. Por una sola comida, por algo temporal, por algo instantáneo, por algo natural o meramente terrenal. Y dice que él deseó heredar la bendición con lágrimas.
¿Se acuerdan el pasaje que leímos? Clamó con una muy grande y amarga exclamación: bendíceme también a mí, Padre. Pero no hubo arrepentimiento, porque procuró no tanto el arrepentimiento con llanto, sino procuró la bendición con lágrimas. Su intención era obtener el beneficio y no tanto ser restaurado en su relación, en una relación correcta con Dios. Eso nos dice el versículo 17 de este capítulo 12 de Hebreos. Procuró deseaba heredar la bendición y la procuró con lágrimas, pero no hubo arrepentimiento. Que Dios nos ayude para que si no somos hijos de Dios y pensamos simplemente en lo natural, yo te animo, querido amigo oyente, a que confíes en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida, y así empieces una vida espiritual, una vida renovada por el Señor y el Espíritu Santo en tu vida, con ayuda de la palabra de Dios, una vida que mira hacia arriba, mira hacia lo eterno, mira hacia aquello que va más allá de lo simplemente natural o temporal. Y si eres un hijo de Dios, te animo también, si estás viviendo en pasos como los de Esaú, tal vez, dejándote dominar por las cosas de este mundo, amando y teniendo amistad con las cosas de este mundo y con este mundo, poniendo el corazón y siendo tomado por lo que nos ofrece esta vida temporal y aún el pecado que nos asedia, yo te animo a que vuelques también tu mirada al Señor, que es misericordioso, en un genuino arrepentimiento, le pidas perdón y el Señor, que es misericordioso y amoroso, te va a perdonar por medio de aquel que llevó todas tus faltas y todos tus pecados en la cruz. Ahora, si eres de aquel que está como Jacob, por decirlo así, en ese deseo y anhelo de Dios, y en ese deseo y ardiente por las cosas de Dios, amén, afirma esa vocación, afirma ese servicio, afirma ese deseo en tu corazón, afírmalo aún más. Oraremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos has mostrado, Señor, con el ejemplo de estos dos hermanos, Esaú y Jacob, cuál debe ser nuestra actitud correcta delante de Dios. Señor, ayúdanos a buscarte a ti. Ayúdanos, Señor, a desear y apreciar lo tuyo, lo que a ti te agrada, Señor. Padre, líbranos, Señor, del pecado que nos asedia. Líbranos que dar nuestro corazón hacia las cosas de este mundo y lo que éste nos ofrece, lo temporal, lo instantáneo. Ayúdanos, Señor, a satisfacernos solo contigo. Señor, obra en nuestros corazones y haz que esa vida de tu Espíritu brote en lo profundo de nuestro ser para buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, para desear, Señor, lo que a ti te gusta, para hacer lo que a ti te agrada en todo momento y en todo lugar. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, amigos, será hasta una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga. Atesoremos esta palabra en nuestro corazón. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto,
al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.